Antioquia, también es miembro de Apola Bogotá y la investigación que nos va a presentar hoy hace parte de su tesis de maestría que se denomina Duelo y Memoria, pero en este caso nos va a estar presentando una parte pues de su trabajo de investigación a lo largo pues a lo largo del recorrido que ha hecho en su profesión, en su formación académica, y el tema se denomina Huella o Significante, apunte sobre la memoria. Sebastián va a empezar presentando su tema. Cuando ya finalice vamos a dar un espacio para que ustedes puedan realizar preguntas, comentarios o alguna duda pues o inquietud que tengan. Aprovechando que ya Meet tiene la opción de levantar la mano, entonces pues lo pueden hacer ya al final y estaremos pues pendientes para que ustedes puedan habilitar el micrófono o puedan dejar el comentario por el chat. Listo, Sebas. Dale. Listo, gracias, Juliana. Sí, no, y otra indicación, pues me parece mejor que igualmente como presentaré como a manera de lectura también, voy a leer un texto y voy a hacer algunas intervenciones, entonces si hay dudas, pueden ir señalándolas, ¿sí? Bueno, aquí... bueno, y también me perdonarán si interrumpo a veces porque creo que, al menos por el principio, voy a tener que admitir si alguien quiere ingresar, porque yo creé el link de la reunión. Bueno, entonces les presentaré, como decía Juliana, un fragmento. Fue algo difícil sintetizar porque no podía traerles todo el trabajo de maestría, sino precisamente lo que me interesaba con relación a la idea de la huella y el significante. Pero bueno, entonces voy a leerles un texto que es un texto en el que iré intercalando algunos comentarios y también podrán ir siguiendo las diapositivas. En realidad lo de las diapositivas no es tanto para que sigan el texto porque son muy pocas diapositivas, sino para algunos elementos que son más que todo contextuales. Y en algún punto, al finalizar, es para que podamos orientarnos a propósito de una de las propuestas. Entonces, bueno, Juliana, si quieres deja la diapositiva siguiente porque pues ya voy para allá y yo comienzo a leer, ¿listo? Para que vayan viendo. Tú la puedes poner en pantalla completa. Bueno, entonces el trabajo que les voy a presentar, les estaba comentando, es el fruto de ese recorrido que realicé en el trabajo de maestría. En mi trabajo de maestría es sobre el duelo y la memoria, ¿sí? Pero hubo una particularidad y es que esas dos nociones se desarrollaron o las desplegué en torno al contexto del conflicto armado colombiano. Y bueno, hago esa aclaración porque cuando les traigo este fragmento, para mí hay una suerte de forzamiento, ¿sí? Así lo veo yo, en el hecho de tomar ciertos elementos que son propios de una estructura, de un aparato conceptual que tiene su propia lógica, para extraerlos así sin más de la lógica de la que surgieron y situarlos acá con ustedes. Pero bueno, creo que para justificar esa operación, ese forzamiento, realizaré también un esfuerzo adicional, ¿sí? Es decir, presentarles aquí algo que en mi trabajo, curiosamente, pues no trabajo a profundidad, y son estas hipótesis que quiero poner a consideración con ustedes. Entonces, la propuesta es esa, ya está presentada bajo el título de la exposición de hoy, que es huella o significante, ¿sí? Esperen, admito que... Listo, entonces es huella o significante. Planteado así como una disyunción, ¿sí? Y que así leído recuerda aquello que en el seminario 11 Lacan plantea como la bolsa o la vida. La elección solo consiste en saber si uno se propone conservar una de las partes, ya que la otra desaparece de todas formas. ¿Qué precio se paga entonces con la elección? Aquí en efecto no se pone en juego la vida, pero para mí sí el psicoanálisis, al menos y su porvenir.
pena, ya están ingresando más personas. Entonces este será el esfuerzo que quiero proponer a consideración de ustedes, huella o significante. Definen, como intentaré demostrar, dos orientaciones radicalmente distintas. En el diccionario, por ejemplo, si ustedes toman la RAE y toman esa O como conjunción disyuntiva, encuentran algo que puede oscurecer la propuesta que les traigo, y es que denota tanto equivalencia como diferencia esta O, ¿sí? Entonces, no sé si ven la importancia de que empiece por acá. Es que si no lo hago, puede leerse el significante como correspondiendo con la huella. Lo que desarrollar es precisamente esta segunda connotación, la de su diferencia. Para ello lo que les planteo es seguir algunas referencias en la obra de Freud y posteriormente en la obra de Lacan, es decir, iremos de la huella al significante. Y sobre ese telón de fondo lo que haré es ir recortando algunos apuntes sobre la memoria. Bueno, una vez señaladas estas advertencias, me gustaría empezar por una cita muy certera, que extraigo de la intervención de Lacan en Bruselas el 26 de febrero del 77. ¿Sí? Es la de la traducción que realiza la Escuela Freudiana de Buenos Aires y dice, leo, este inconsciente en el cual Freud no comprendía estrictamente nada, son representaciones inconscientes. ¿Qué es lo que puede ser eso? Representaciones inconscientes. Hay ahí una contradicción en los términos. Yo he intentado explicar eso, fomentar eso para instituirlo a nivel de lo simbólico. Eso no tiene nada que ver, disculpen, eso no tiene nada que ver con representaciones. Este simbólico son palabras. Freud no tenía la menor idea de lo que, más adelante dice, Freud no tenía la menor idea de lo que Lacan se encontró chamullando alrededor de esta cosa de la que no tenemos la idea. Puedo hablar de mí en tercera persona. La idea de representación inconsciente es una idea totalmente vacía. Bueno, quería introducir esa cita porque a partir de ahí yo puedo proponer también una genealogía, así rápidamente como manera de contexto, acerca de una noción que se encuentra en Freud, que es la de representación, Vorstellung en alemán, y hay, por ejemplo, algunos de los que se pueden considerar biógrafos o analistas de la obra de Freud como Paul Laurent Assun. Hay un texto, no recuerdo cómo se llama, Introducción a la epistemología freudiana, en el que él dice que esta idea de representación está principalmente articulada a la propuesta de Berkeley, ¿sí? Pero entonces hay algunos antecedentes que me parecen importantes, ¿sí? Señalar. Ese de la figura es Herbart, pero que es precisamente de quien, bueno, decía Berkeley, pero es Berkeley y Herbart, ¿sí? Principalmente Herbart, ¿sí? Como más contemporáneo en términos teóricos a Freud. Y es que desde el siglo XVII, ¿sí? Hay algo a nivel epistemológico que empieza a cobrar mucha fuerza, mucho auge, y es el interés por una teoría de la visión, ¿sí? Por la óptica, ¿sí? Hay un trabajo incluso hay un trabajo, gracias John, hay un trabajo que hacen en Apola, en las presentaciones del año pasado de Sambiguara, Freud y Lacan, y presentan muy bien este desarrollo, pero yo aquí quisiera tomar únicamente los elementos que se presentan como un antecedente lógico de la idea de representación, ¿sí? ¿Por qué? ¿Y por qué la óptica? Porque, vean, ahí está señalado en la diapositiva, que podríamos reconocer a Kepler, a Descartes y a Newton, ¿sí? Cada uno con una propuesta teórica con relación a la óptica. Descartes, además del discurso del método, escribe este texto, este ensayo sobre la dióptrica. Newton también, un texto que se titula Optics, pero quien aparece como más revolucionario es Kepler, ¿sí? Con la propuesta de la cámara oscura. Sí, no sé si puedes pasar un momentico a la siguiente diapositiva para mostrar, eso es una ilustración de lo que era la cámara oscura, lo que propone Kepler, y es la lectura
de algo muy sencillo, ¿sí? Es la introducción, digamos, de la luz que se proyecta sobre una superficie en un interior, ¿sí? Entonces, si ven en ese espacio, en ese cuadrado, como lo vemos acá, hay un pequeño círculo y por ese pequeño círculo, teorizaciones, una nueva teoría de la visión y digamos que eso se podría inscribir dentro del idealismo. Eso es algo que trabaja mucho Lacan en el seminario 16 y aborda principalmente a Berkeley, ¿sí? Porque Berkeley, a partir de lo que sería una teoría de la visión, establece posteriormente los principios del conocimiento humano, una obra en la que, como les digo, esto aparece como una teoría del conocimiento, ¿sí? Y es decir, se configura como una teorización sobre la relación del sujeto con el mundo, ¿sí? Y hay una afiliación muy interesante, que por eso quería comentar todos estos autores, porque es que es un hilo, digamos, lógico en términos teóricos, que es retomado posteriormente por Schopenhauer, que es un discípulo casi que directo de Berkeley, ¿sí? Entonces Schopenhauer toma a Berkeley, que curiosamente la noción de representación no aparece aún en Berkeley, sino más la de la idea, ¿sí? Que él desarrolla, eh, y es en ese sentido que Schopenhauer Schopenhauer toma la idea de la representación, ¿sí? Porque hay en Berkeley ya una propuesta antimaterialista del representacionalismo de Locke, ¿no? De John Locke. Entonces, Schopenhauer, ¿qué nos dice? ¿Sí? Schopenhauer básicamente, ustedes conocerán o habrán visto de pronto el libro de El mundo como voluntad y su representación, y allí está precisamente esta concepción desarrollada ya a partir de la idea de que la representación es una verdad que vale para todo ser viviente y cognoscente, ¿sí? Y ahí va a decir eso, el mundo no existe más que como representación. Y luego, muchos años después, pero sosteniendo, digamos, esta afiliación teórica que les comento, aparece Herbart, ¿sí? Que es quien precisamente Laurent Asun comenta, y es alguien que es muy poco conocido, incluso por eso no puse la foto de Freud, sino que puse la foto de él, porque en el texto de las afasias, que es por donde quiero comenzar con Freud, ya hay una cantidad de referencias en las que de manera implícita, podríamos decir, ahí están estipuladas o concebidas las ideas del representacionalismo, tal como lo propone Schopenhauer. Y Herbart toma esta idea también de representación y es un autor muy interesante. Eso simplemente lo señalo porque el nexo, digamos, la articulación que se puede establecer entre Herbart, la propuesta de Herbart y la de Freud es increíble, es impresionante, ¿sí? Por ejemplo, vean, eh, hay un texto de Herbart que se titula Grados de la instrucción es un capítulo de uno de los textos principales, que es el de Pedagogía General, y ahí en ese capítulo él dice, eh, él entiende que una representación adquiere fuerza por el poder de la impresión sensible, ¿sí? A partir de esta idea de la impresión es que Freud desarrollará toda su primera teorización acerca de lo que es la memoria, ¿sí? Entonces, y dice más adelante Herbart, sobre todo por la existencia en el fondo del alma de representaciones afines que se unen ahora con las nuevas, ¿sí? Como una suerte de asociacionismo también. Y entonces, pues podríamos decir que Herbart se adelanta de una manera muy inicial, ¿sí? A la relación entre la conciencia y el inconsciente, ¿sí? ¿Qué plantea Herbart? Que el campo de la conciencia es estrecho y por lo tanto no todas las representaciones pueden estar presentes simultáneamente. Esta idea es fundamental porque ustedes, no sé si recuerdan que en la cámara, en la carta 52 está esa definición de la memoria, ¿sí? Como excluyéndose con la memoria y conciencia excluyéndose entre sí, ¿sí? Eh, bueno, esa afiliación teórica me parece que son, y esos soportes teóricos son sobre los cuales se apoya la concepción de la huella, ¿sí? Es decir, la huella estrechamente vinculada con la idea de la Burstellum, de la representación.
Eh, entonces continúo. La memoria ya encontró con Freud un lugar. Puedes pasar, Juliana, a la tercera diapositiva, que ahí están, van a ver, digamos, todos los elementos. La cuarta de ahorita creo que están, creo que en desorden. Esta de la huella anémica. Vamos a avanzar sobre esta idea. A la derecha encuentran todas las características que definirían la huella anémica en diferentes momentos de la obra freudiana, ¿sí? Así muy sintéticamente. Entonces, la memoria encontró con Freud un lugar central en las teorizaciones sobre el aparato psíquico desde un inicio, ¿sí? Yo les comentaba, en esta monografía sobre las afasias, que es un texto de 1891, que es un texto que es poco trabajado, Freud toma como orientación principalmente a Huglitz. Sebas, Sí, John. si te puedes devolver porque se te congeló la imagen y el audio. Ah, sí, claro, claro. Es que está lloviendo fuertísimo, entonces de pronto también por eso hayan ciertas interrupciones. No, iba por el texto de las afasias. Eh, decía entonces que aquí Freud se apoya en Kubin Jackson, ¿sí? Un neurólogo que es muy hablado por Freud para ese entonces. Eh, es muy curioso que este autor, Kubin Jackson, gran parte de su obra se refiere a la organización evolutiva, ¿sí? Y esa organización evolutiva la plantea en tres niveles, ¿sí? Un nivel inferior, un nivel medio y un nivel superior. Bueno, eso es un dato ahí. Que bueno, va a admitir a alguien. Y este Hughley Jackson había sido influenciado por Spencer, que era un polímata inglés, ¿sí? Y esa afiliación teórica también me resulta interesante porque con relación a la idea de la representación hay un vínculo ahí también a propósito de la teoría de la evolución, ¿sí? Ese vínculo ya el mismo Ernest Jones lo denuncia o lo señala en el prefacio a los Papers on Psychoanalysis. Bueno, me disculparán ese paréntesis, pero son cosas que me parece importante para conseguir esta idea de la representación y de la huella. Entonces, lo interesante es que ese texto, el de las afasias, que es aún más antiguo que el proyecto, les digo, es del 91, permite vislumbrar unas primeras aproximaciones al problema del recuerdo y la memoria. Por ejemplo, vea, siguiendo los planteamientos de Wernicke, Freud señala ese hecho por el cual, lo cito, los estímulos sensoriales que llegan hasta la corteza cerebral dejan tras de sí impresiones perdurables. ¿Sí ven la relación? En relación a lo que les comentaba ahorita de la impresión. Esas impresiones que son aportadas por el mundo externo se consolidarían como residuos que son denominados imágenes de la memoria. Esta alusión ya se encuentra en ese texto de Freud. Entonces, imagen, sonido y palabra aparecen aquí como los componentes esenciales para pensar en la existencia y operación de la memoria. Ahora bien, para Freud ese suceso ha de entenderse principalmente como de índole fisiológica. En ese sentido afirma, lo cito, nuestra conciencia no contiene nada que, desde el punto de vista psicológico, pueda justificar el término imagen latente del recuerdo. Sin embargo, cada vez que el mismo estado cortical vuelve a ser suscitado, el suceso psíquico anterior emerge nuevamente como recuerdo. El ejercicio de la memoria estaría indicado en ese texto, entonces, por la impresión sensorial, ¿sí? Y en consecuencia, el proceso psíquico que se encuentra asociado a la producción de una idea o de un recuerdo sería paralelo al fisiológico, ¿sí? Ahí está, la memoria como una propiedad principal del tejido nervioso. Y el soporte, digamos, de lo que vendrían a ser el registro, son las neuronas, ¿sí? Y bueno, ahí es que avanzamos hacia el proyecto de psicología. Este texto, que ya es del 95, de 1895, supone una formulación del recuerdo y de la memoria que son desplegados a partir de un binomio específico que es el del placer y el displacer. Así como en torno al funcionamiento de un aparato psíquico que oscila entre un polo sensitivo, relacionado con el estímulo y la percepción, y un polo de descarga motora, que esa idea se sostiene hasta la interpretación de los sueños con el esquema del peine. Entonces, la memoria, el poder de una vivencia para seguir produciendo efectos, depende de un factor que se designa magnitud de la impresión. Ven aquí ya cómo empieza a aparecer esa relación de cantidad, ¿sí? Con
con lo sensible, que es un problema gigante, ¿no? Dentro de las teorizaciones freudianas, y que bueno, Carlos en su presentación trabajó a fondo eso. Bueno, voy a avanzar porque esta parte es muy repetitiva. Entonces, de manera general, ¿qué podemos decir? Que es lo que dice Freud, que la capacidad de ser alterada de una neurona va a estar determinada por lo que define a esa neurona. Entonces él dice, hay neuronas de percepción que no registran la memoria, que no son habitáculos de ninguna huella, y otro tipo de neuronas que sí son, dice él, portadoras de memoria, ¿sí? La permanencia de la huella y la virginidad de la sustancia que la cogen perfila una idea paradójica y compleja que será recogida por Freud 30 años más tarde en Notas sobre la pizarra mágica. Eso no estaba ahí muy resuelto, ¿sí? Cómo era que algo podía, digamos, recibir un estímulo, registrarlo y a su vez quedar nuevo para nuevas impresiones, ¿sí? Ahí está planteado en el orden de la neurona. En Notas sobre la pizarra mágica, él avanza sobre eso. Entonces, a propósito de esas segundas neuronas que les mencionaba, que son las portadoras de la memoria, se delinea la génesis de la representación, ¿sí? Así explícitamente. Entonces, una representación a la que le será atribuida una cualidad psíquica y que permite distinguir ya una primera puesta en escena de la memoria, ¿sí? Una teorización sobre la memoria. Observen que en ese punto la idea, pues, de lo que conocemos o se ha dado por llamar la primera tópica freudiana, es que las impresiones sensoriales que recibimos deben atravesar un sistema, ¿sí? Un sistema perceptivo, para que dejen una transformación, ¿sí? Permanente en nuestra psique. Y eso es lo que Freud, ¿sí? Llamará huella némica. Ya en la interpretación de los sueños, en 1900, está esta noción de bueno, no sabría pronunciarla muy bien, es Erinnerungsspur, ¿sí? Que sería la idea de la huella anémica. Y él ahí dice, su función, la memoria, ¿sí? Antes, en la carta 52 que les mencionaba ahorita, Freud objeta esa equivalencia entre memoria y conciencia, ¿sí? Dice que si la conciencia, si bien se vincula con las percepciones, no posee la capacidad de retener duraderamente lo percibido, pues no es un órgano para la descripción de las cualidades psíquicas a la manera de recuerdo. Esa es una idea que pues cuando yo la estuve revisando, en muy pocas lecturas reconocían que era una idea ya planteada por Breuer en los mismos estudios. Sebas, por favor, Sí. repite lo anterior, es que se te congeló el audio, Lima. ¿En qué parte? Bueno, les decía... Por Breuer. Sí. Que en estudios sobre sobre la histeria hay una nota al pie en la que Breuer ya señala esa oposición entre conciencia y memoria, pero les decía que eso ya es algo que se encuentra en Herbart, ¿sí? Como se los decía ahorita, eso está planteado de manera idéntica, ¿sí? Bueno, entonces eso para la carta 52. Ahí él habla de transcripciones, ¿sí? En esta carta. Son transcripciones que él dice son heterogéneas, ¿sí? Implican versiones diversas de la memoria, y esas diversas transcripciones van a definir la constitución del aparato psíquico, ¿sí? Por lo que él denomina una estratificación sucesiva, ¿sí? Empieza a aparecer la idea del aparato psíquico como por estratos. Entonces, de tiempo en tiempo, la idea principal ahí es que esas transcripciones se reordenarían, ¿sí? según nuevos nexos, y de esa manera aparece la idea de la imagen némica, ¿sí? Entonces, vean cómo se pasa de esta idea de la imagen, que es muy propia de una teoría de la visión, ¿sí? Lo que se recibe como estímulo de lo que se proyecta de un exterior, y sí, es decir, se pasa de esa idea de la imagen a la de la huella anémica, así como un equivalente.
Entonces, en la carta 52, con la idea de los signos perceptivos, él ahí habla de los restos de lo visto, de lo oído, ¿sí? Se efectúa la primera transcripción de lo percibido, ¿sí? Hay una primera transcripción. Una segunda transcripción, y aquí está situando esto en una cronología, ¿sí? Eso es un asunto lineal. Hay primero la transcripción de lo visto y lo oído, una segunda transcripción que es ya que se viene a ordenar a partir de otros nexos, ¿sí? Y cuyo material es en este segundo tiempo que él ya habla de huella anémica, y que se constituye a partir de la representación cosa, ¿sí? Esa es la división fundamental en Freud, ¿sí? De las representaciones cosa y las representaciones palabra. Entonces él ubica la huella anémica al nivel de la representación cosa. Y bueno, no sé si a ustedes les ha pasado, pero muchas veces cuando uno entra a averiguar por lo que sería, por ejemplo, una teoría del lenguaje en Freud, a uno le envían a la carta 52 y le dice, ahí está, eso es un preludio, digamos, a lo que sería una concepción lingüística, por ejemplo, de lo que podría ser la memoria. Pero es que ahí lo que se encuentra es eso, son las representaciones cosa y las representaciones palabra. O sea, ahí no hay un desarrollo profundo ni de la idea de imagen, ni de símbolo, que eran conceptos que ya se habían desarrollado anteriormente a partir de la idea precisamente, por ejemplo, de la reminiscencia, ¿sí? De la reminiscencia platónica. Aquí hay una idea del aparato psíquico como estratificado sucesivamente a partir de transcripciones, y en esa vía, pues, se pasa de lo sensible, entendido como una afuera, a la representación entendida como una adentro, ¿sí? Esa es la delimitación que introduce Freud en esta carta. Bueno, entonces sigamos. Les hablaba de la segunda transcripción y tenemos una tercera transcripción que Freud denomina retranscripción, y que para Freud implica la traducción de la huella anémica inconsciente en preconsciente, es decir, en representación palabra, hasta ahí, ¿sí? Entonces, años después, en Notas sobre la pizarra mágica, que este es un texto ya del 24, de 1924, él se sirve de un modelo de escritura como metáfora del aparato psíquico, que es, Juliana, puedes pasar la diapositiva anterior, es esto que ustedes ya conocen también, que es el blog maravilloso o la pizarra mágica. Y él señala a partir de eso que el aparato psíquico a partir de esta pizarra es ilimitadamente receptivo para percepciones siempre nuevas y además procura huellas anémicas duraderas, aunque no inalterables. Ello significa que el aparato psíquico debe guardar las huellas, ¿sí? Y al mismo tiempo permanecer virgen para las nuevas percepciones. ¿Cómo explica esto? Esta fue la metáfora que encuentra Freud, ¿sí? Hay dos capas, ¿sí? Arriba, estas capas se encuentran unidas y cuando se hace la punción, digamos, con algún elemento de escritura, es eso que se escribe va a quedar registrado es en la capa de cera oscura, ¿sí? Entonces, una vez, digamos, despegue, ¿sí? Se desunan estas dos capas con la de la capa de cera oscura, la hoja de celuloide va a quedar nuevamente, gracias al papel encerado que está detrás, va a quedar libre, nuevamente vacío, ¿sí? Sin ningún registro. Y eso es lo que le permite a él decir, bueno, esto es una idea de la conciencia y por el otro lado, como lo que recibe y no registra, y por el otro lado lo inconsciente, en el que hay representaciones cosa a la manera de una huella anémica. Y esta idea de la pizarra, por ejemplo, ya está, es algo muy... es algo muy similar, ¿no? A lo que plantea Platón en el Teeteto, ¿sí? Con la idea de la laminilla de cera, que él dice que un anillo deja la marca ahí. Y bueno, ahí hay toda una problemática de la imagen, ¿sí? que se despliega, la de Eidolon, la de Eikon, pero bueno, que eso ha sido reflexión precisamente de la fenomenología. Entonces, del proyecto, ¿cuál es la idea? Que del proyecto, ¿sí? a este texto de notas sobre la pizarra mágica hay un progreso que no termina por ser muy claro. Es que, si ustedes ven, así rápidamente, podemos decir que
de un texto a otro se va configurando una problemática de la mecánica de la memoria, ¿sí? Desde lo que una tópica del aparato psíquico puede aportar a la reflexión sobre el recuerdo a partir de la noción de representación, hasta conformarse cada vez más en una metafórica de la huella y su escritura. Es por lo mismo que en la obra freudiana se ensayan y abandonan los presupuestos de un sistema de huellas que se rige por la naturaleza de las sensaciones, ¿sí? Para dar paso a la concepción de la memoria que se sostiene en la referencia al funcionamiento de la escritura, ¿sí? Tal como ocurre en este texto de la pizarra mágica. Entonces el Wunderblock, la pizarra, en tanto máquina de escritura, aparece para Freud como la realización del aparato que en el proyecto él juzgaba, cito, él lo dice así, de momento inimaginable, ¿sí? Aquí él logra resolver para, dice él, ese problema, esa fábula neurológica. Y el asunto de la presencia adquiere aquí una relevancia fundamental para Freud. ¿Por qué? Porque se plantean dos maneras de estar presente, la presencia en la percepción y la presencia en la representación. Así, muy sencillo. Y esta última sería una representación psíquica, ¿sí? Es decir, no una existencia en la realidad, sino una existencia psíquica. Y de ahí podemos concluir que, siguiendo a Freud, encontrar el objeto en la percepción a partir de la representación siempre es reencontrarlo en la medida en que el sujeto no hace más que recuperar aquello que en su momento dejó una huella a partir de una percepción primera. Eso tiene que haber sucedido, tiene que haber ocurrido esa percepción primera, ¿sí? Y bueno, aun cuando se pueda reconocer o mejor, cuando podamos reconocer en esa formulación una idea antibiológica, eso no le impide a Freud acordarle a ese objeto un estatuto en última instancia real, ¿sí? Al objeto que deja esa huella, digamos, de satisfacción. En el sentido real, en el sentido corriente del término, ¿no? Él le acuerda un estatuto real asimilándolo al objeto de la primera satisfacción, ¿sí? Que es la madre. Con relación a esto hay diversas críticas. A mí me pareció muy interesante. Hay un texto de Derrida que se llama Escritura y Diferencia, y hay un capítulo que él dedica a analizar precisamente ese pasaje de la huella, ¿no? De la huella desde el proyecto a la huella en notas sobre la pizarra mágica. Ese es un ensayo, usted lo puede encontrar como Freud y la escena de la escritura. Y bueno, él lo que va a decir Derrida es que en ese recorrido teórico que les acabo de mostrar, la huella, ¿sí? Aparece como el resorte de la memoria, pero eso, o sea, en ese ejercicio de Freud teórico se abre una necesidad, ¿sí? Y Derrida la menciona así, esa necesidad como un inmenso trabajo de construcción de estos conceptos, ¿sí? Y de las frases metafísicas que se condensan y se sedimentan en ellos. Él dice complicidades metafísicas del psicoanálisis y de las ciencias llamadas ciencias humanas. Los conceptos se refieren a los conceptos de presencia, ¿sí? De realidad, de percepción, etc. Entonces, eso es una formulación, digamos, muy escueta. No les puedo traer aquí todo el desarrollo freudiano porque si no, no logro avanzar, pero que me sirve para discernir o para mostrarles en qué punto, para Freud, el inconsciente es una memoria cuyo núcleo rodea, en cierto modo, una percepción de satisfacción, es decir, es el inconsciente como el conglomerado de huellas de lo que sucedió, de lo que fue, pero hay algo, a mi parecer, que se desdeña ahí, ¿sí? En ese recorrido, y es una pregunta, creo, fundamental, que habría justificado con mayor robustez el empleo metafórico de la huella como escritura, ¿sí? Porque esto aparece como la gran solución de Freud, pero es algo que, como el mismo Derrida señala, embrolla y embarulla todo un conjunto de conceptos. Y la pregunta no sería si el psiquismo es realmente una especie de texto, ¿sí? Sino, ¿qué es un texto y qué tiene que ser lo psíquico para ser representado por un texto? ¿Sí? Bueno, entonces, quiero progresar, todavía tenemos tiempo, va a progresar sobre lo que propone Lacan.
Comenzaré por una cita que me pareció interesante por dos motivos, ¿sí? Juliana, ¿puedes pasar la diapositiva? Bueno, entonces ahí está, qué pena, la anterior, ahí como rápidamente para que podamos ver todos los elementos que, a manera así como de conclusión rápida, los elementos que definirían la huella anémica en la teorización freudiana que les mostré, ¿no? El paso de la imagen anémica a la huella anémica y posteriormente a la representación, esa oposición entre cantidad y cualidad, que se inscribe en una secuencia lineal, ¿sí? Estas transcripciones, primera, segunda, tercera transcripción, y pasando, como se propone en el esquema del peine, de un polo sensitivo a un polo motor. La idea de la huella anémica va a estar sustentada, yo lo llamo así, una ecología de la memoria, ¿sí? Es decir, una memoria soportada por alguien que puede decir que esos recuerdos son suyos, ¿sí? Y eso es muy interesante porque Lacan define esa idea de la huella, ¿sí? Como lo que está soportado ecológicamente, como una materialidad completamente vulgar. Así lo define. Esa alusión la encuentran en el seminario 16. Bueno, ahora sí, Juliana, puedes pasar. Entonces, bueno, comienzo por la cita que les decía de Lacan, ¿sí? Que me pareció interesante, les decía, por dos motivos. El primero porque encierra la trampa, que es muy frecuente, por cierto, y eso lo hemos discutido varias veces en Apola, la trampa de presentar una suerte de ambigüedad, ¿sí? Una mutualidad a primera vista manifiesta entre lo que dice Freud y lo que dice Lacan. Y segundo, porque se articula con lo que les comentaba al principio acerca de la óptica, ¿sí? Van a ver aquí por qué ese asunto de la óptica. Eso está en el seminario 11, en la página 53 de PAI 2. Lacan dice, mencionaré de nuevo, para los que ya hayan oído mis lecciones sobre el tema, la carta 52 a Fliss, que comenta el esquema llamado más tarde en la interpretación de los sueños óptico. Este modelo representa cierto número de capas permeables a algo análogo a la luz y cuya refracción se supone que cambia de capa en capa. Ese es el lugar donde se pone en juego el asunto del sujeto del inconsciente. Y no es, dice Freud, un lugar espacial, anatómico, pues ¿cómo, si no concebirlo tal como nos lo presentan? Inmenso despliegue, espectro especial, situado entre percepción y conciencia, como se dice, entre carne y pellejo. Ya saben que estos dos elementos formarán más tarde cuando haya que establecer la segunda tópica del sistema percepción-conciencia, que es lo que veíamos. Pero será preciso no olvidar entonces el intervalo que los separa, ¿sí? Que separa ¿qué? La percepción y la conciencia. Y dice, aquí dice Lacan, el intervalo en el que está el lugar del otro, donde se constituye el sujeto. Me disculpan la cita tan larga, pero a continuación dice algo también que es fundamental. Dice, Freud deduce de su experiencia la necesidad de separar absolutamente percepción y conciencia. Para que algo pase a la memoria, primero debe borrarse en la percepción y viceversa. Freud nos designa entonces un momento en que las huellas de la percepción deben estar constituidos en la simultaneidad. ¿Y qué es eso? Pues no otra cosa que la sincronía significante. ¿Ven? Son dos momentos en los que está introduciendo dos nociones que cambian radicalmente la lectura de lo que podría ser una huella, que son ¿qué? La idea del otro, en la constitución del sujeto, el otro mayúscula, y la idea de la simultaneidad, ¿sí? Que él dice no es otra cosa que la sincronía significante, es decir, simultaneidad como definiendo al significante, constituyendo el significante también. Esto no está en Freud, ¿sí? Pero leído así como lo plantea Lacan, de nuevo, y creo que esa es era una de las apuestas del seminario del año pasado en Apola de desambiguar, ¿no? Esto que se presenta como una ambigüedad. Bueno, entonces les pido que retengan esa idea de la sincronía significante, ¿sí? Porque sobre esa vía es que progresaré una reflexión. Porque muchas veces se dice, eso de la sincronía tiene que ver con lo que se suele llamar batería significante, ¿sí? Pero no se entiende muy bien qué es una batería significante, ¿sí? Incluso esa batería significante podría pensarse en la misma vía, ¿sí? Como una nueva bolsa también, lo que contiene todo un conjunto de elementos que podríamos también llamar recuerdos
y nada, eso es, la batería significante es la memoria histórica, por ejemplo, ¿sí? Hay ahí un desliz del cual pues yo quiero hacer como cierta salvedad al decir que no es esto lo que está proponiendo Lacan, y ya veremos por qué con la idea de la sincronía significante. Vea, es que vean, la cita es larguísima, y aquí la termino. Y por supuesto, tanto es así que Freud lo dice sin saber, que lo dice 50 años antes que los lingüistas, ¿sí? Pero nosotros podemos darle de inmediato a eso, a esas huellas, su verdadero nombre, significantes, ¿sí? Huellas de percepción, ahí es una palabra en alemán que significa eso. Son dos cosas diferentes, como veremos. Sí, esa es la idea de la disyunción que les planteaba, huella o significante, en el sentido de la exclusión. Entonces, bueno, ahora hay algo que me parecería interesante revisar, pero simplemente lo señalo, y es la idea de la sincronía, porque, por ejemplo, hay algo que trabaja Agamben, tomado de Paracelso, que es la asignatura REM, ¿sí? Porque esta idea de la asignatura REM ya designa la idea del signo, ¿sí? Y esa idea de la asignatura es muy interesante porque, bueno, signatura va a derivar posteriormente en, en el término de signature, ¿no? En inglés que es firma, ¿no? Bueno, y eso es interesante porque Lacan va a retomar también la idea de la firma, así como lo que define al sujeto. Entonces, bueno, eso lo dejo ahí porque se me vino a la mente y sería interesante mirar qué se puede extraer de allí. Entonces, esto, la parte de Lacan que les voy a desarrollar, la he nombrado con algunos acápites, como algunos subapartados. El primero es memoria significante. El binomio presencia-ausencia circunscribe el terreno sobre el que Lacan afinca la concepción de la memoria que ha de interesar al psicoanálisis, a saber, el del significante. Será en dicho terreno que la memoria conquista una perspectiva que dista de aquella promovida por la prueba experimental y que obedece a la serie estímulo-respuesta, ¿sí? Es decir, la memoria en tanto significante no se va a configurar como la respuesta ante algún signo que el organismo reciba del medio exterior, ¿sí? Sino que en tanto, cito a Lacan, esto está en el seminario 6, en tanto que la subjetividad es tomada por el lenguaje, hay emisión, no de un signo, sino de un significante. De ahí en adelante, una memoria tal no puede obedecer a lo que está en el orden del apetito, es decir, al registro de lo imaginario, que sirve como guía de la vida para todo campo animal. La memoria, en cuanto invoca algo del orden de la imagen, está siempre integrada en el orden simbólico. Cuando se contempla ese otro orden, el de lo simbólico, de entrada a reconocerse que todo elemento de la memoria, en tanto material significante, cito, esto lo dice Lacan en el seminario 3 de la psicosis, que es en el seminario en el que más referencias hay para quien le interese sobre la memoria. Ahí dice, el significante vale en tanto opuesto a otro, ¿sí? Eso está allí en la diapositiva. O eso es lo que va a definir eso, que haya una alteridad respecto a sí mismo, ¿sí? ¿Se entienden? Porque vale en tanto opuesto a otro. Entonces, Lacan en ese mismo seminario, vean lo que dice, la experiencia freudiana muestra que la memoria que interesa el psicoanálisis es absolutamente distinta de aquella de la que hablan los psicólogos cuando nos muestran su mecanismo en seres animados sumidos en la existencia. Esto un poco porque la otra vez, esa cita es interesante porque la otra vez yo le preguntaba, no recuerdo en qué espacio, le preguntaba a Carlos, a propósito de lo que podría distanciar a Freud de algunos otros teóricos. Él mencionaba, por ejemplo, a Ebbinghaus, ¿sí? Están también, bueno, están los trabajos de Tulbing, de Bartlett, para la psicología, definidos precisamente en este orden, ¿sí? En el orden del mecanismo que moviliza, digamos, una serie de respuestas ante un estímulo, ¿sí? Bueno, ese paréntesis ahí.
Y ahí en ese seminario hay una figura que Lacan toma para ilustrar lo de la memoria, y es el pulpo, ¿sí? Él dice que en lo que le sirve de cerebro se encuentra un nervio que le sirve de memoria, ¿sí? Intelección que responde a un hecho manifiesto, ¿sí? ¿Por qué creen que ese es el nervio de la memoria? Que si ese nervio se corta, la aprehensión de la experiencia falla, ¿sí? Entonces vean, experiencia ligada a la concepción de la memoria y a lo que se puede registrar, y le sucede una alteración de los registros de la memoria. De esta manera se cree haber atinado con la sede de la memoria, dice Lacan. Y bueno, esta parte la voy a saltar porque hay una alusión también en el texto, en la obra de Schreber, sobre las memorias de un enfermo nervioso, en la que está descrita también esa idea del nervio intelectivo que representa una individualidad, ¿sí? Es decir, que liga la idea de un nervio de la memoria, una sede de la memoria, sustentando la idea de una individualidad. Entonces, la memoria que le interesa a Lacan, cito, esto también está en ese mismo seminario, el seminario 3, está constituida por mensajes. Es una sucesión de pequeños signos más y menos que se ordenan uno tras otro y giran como en la plaza de la ópera, las lucecitas eléctricas que se encienden y se apagan. Eso parece inentendible, pero ahorita, sí, ¿cómo así que signos más y menos? Pero ahorita más adelante explicaré un poco eso. Pero reténganlo, vea cómo lo define, una sucesión de pequeños signos más y menos. Entonces, las relaciones que se pueden situar entre el inconsciente y otros registros no pueden ser ya, en ese sentido, prefiguradas con relación a una figura del aparato anímico como supeditado a un orden de entendimiento de la realidad, marcado desde siempre por la experiencia de lo sensible y por una topología de un interior que se equipara a una suerte de psicología, y el exterior como aquello real que funciona como soporte material de la memoria. El campo del sujeto que hace posible una concepción significante de la memoria comporta otra constitución de la frontera, lo que forma parte del preconsciente, en tanto, esto es una cita de Lacan, esto lo dice él en el seminario 9 de la identificación, lo que forma parte del preconsciente, en tanto que lo que nos interesa en el preconsciente es el lenguaje. El lenguaje tal como efectivamente, no solamente lo oímos hablar, sino tal como escande y articula nuestros pensamientos. Bueno, entonces, si memoria y conciencia se excluyen, es en tanto a la primera, la memoria, la constituye lo que corresponde al orden de la estructura, y más precisamente a la estructura del discurso, sin descuidar el hecho de que, tal como lo formula Lacan, por estructura se ha de entender un grupo de elementos que forman un conjunto covariante, y que por lo mismo no forman una totalidad. En otras palabras, la estructura se establece, cito, mediante la referencia de algo que es coherente a alguna otra cosa que le es complementario. De ahí que interesarse por la estructura es no poder descuidar el significante. Entonces vamos viendo un poco esta idea de la estructura, cómo la liga la del significante en su definición, porque a partir de allí es que se va a definir también el significante como un sistema sincrónico, ¿sí? Más adelante voy a explicar mejor eso con un ejemplo. Bueno, quiero tomar ahora, ya para avanzar, ya me queda poco, para llegar a todos estos elementos que los quiero intentar explorar con ustedes a partir de lo que es un sistema tripartito. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo. Se dice entonces, bueno, la cita de Lacan, esa la tomo del seminario 2, ¿sí? Ahí Lacan afirma: se dice entonces que una sustancia viviente, después de determinada experiencia, sufre una transformación tal que no reaccionará ante la misma experiencia de un modo similar al de antes. Eso resulta muy ambiguo. ¿Qué quiere decir reaccionar en forma diferente? ¿Dentro de qué límites? ¿No es acaso un efecto de memoria no reaccionar en absoluto? ¿Es memoria la experiencia mortal definitivamente registrada? ¿Es memoria recuperar el equilibrio entre los límites de una cierta homeostasis? En cualquier caso, ninguna razón justifica identificar dicha memoria, propiedad definible de la sustancia viviente, con la rememoración o la memoración, están estas traducciones. Agrupamiento, vean cómo define, está introduciendo una distinción radical, tajante, entre una memoria
definible de la sustancia viviente con lo que sería la rememoración o la memoración. Que vean cómo la define. Agrupamiento, de nuevo encontramos la sucesión de acontecimientos simbólicamente definidos. Puro símbolo que engendra a su vez una sucesión. Encontramos, vea, 2 veces la sucesión en un mismo párrafo. La rememoración se configura como resultado de integraciones dadas en la cadena significante, es decir, por lo que se articula entre un significante y otro, S1, S2, con la salvedad, ¿sí?, de que esa articulación no es unidireccional ni unidimensional, ¿sí? Respecto a esta cuestión, Lacan introduce el problema del tiempo diacrónico, al afirmar que para saber lo que es primero, hace falta que el segundo venga a decírnoslo, ¿sí? Por eso no sería unidireccional. Es decir, tenemos ahí un bucle, ¿no?, que en palabras de Lacan, cito, es específico de la estructura de la memoria simbólica, o dicho de otro modo, de la función de rememoración. Hasta ahí la cita, ¿sí? Eso está en el seminario 2, como les decía. ¿Cuánto tiempo llevamos? ¿Son las 7? Bueno, pues que estoy viendo a ver si me salto una parte que es con relación a la repetición. Puede ser más o menos, se va entre las 7:15, 7:20. Dale, entonces, sí, voy a saltarme ahí, que es una idea que desarrollo también en el trabajo de maestría, pero bueno, como les decía, aquí no se puede traer todo. Entonces voy a avanzar sobre la idea de la huella y el significante, ¿sí?, que es lo central. La huella, tal como es formulada por Freud, es una inscripción, o como les señalaba ahorita que veíamos la carta 52, una transcripción, ¿sí?, que corresponde al recuerdo de conceptos. El signo, como recuerdo registrado en calidad de imagen, recuerdo, se separa aquí de su objeto. La distinción, señala Lacan, entre el signo y el objeto es aquí muy clara, puesto que la huella es precisamente lo que deja el objeto que se fue a otra parte. Eso es una huella. Sin embargo, hay una diferencia importante que quiero que la vean, y es que el signo, según la definición clásica, es lo que representa a algo para alguien, ¿sí? Y vean que ahí el alguien es fundamental, ¿sí?, para la existencia del signo. En cambio, que es una diferencia sutil pero que remarca Lacan, en cambio la huella, como impresión, no necesita sujeto alguno que le reconozca para que esté, ¿sí? La huella existe aun cuando no haya nadie para mirarla. Esto está también en el seminario 3. Es decir, ¿qué podemos concluir de ahí? Que puede haber huella sin sujeto, pero no sin objeto que en algún momento estuvo. ¿Por qué? Porque la huella se basta a sí misma, ¿sí?, a diferencia del significante. ¿Sí? El significante ahí en la diapositiva dice, ¿no?, es una alteridad respecto a sí mismo, ¿sí? Y por eso Lacan lo proponía como el par. Entonces, si se basta a sí mismo, esa idea de la huella freudiana va a implicar el sentido, ¿sí?, como la mismidad, ¿sí?, como lo que se refiere a sí mismo. ¿Y qué pasa cuando esa huella ya no tiene más soporte que el otro? Se pregunta Lacan. Esa pregunta creo que es esencial para que podamos comprender el paso de la huella al significante, ¿sí? La dimensión del otro como soporte de esa huella, ¿sí? Y hay un término que Lacan él emplea en ese seminario 16 para explicar esto, que es el de en forma, así seguido, en forma de la mayúscula. Pero bueno, eso no lo desarrollaré aquí por cuestiones de tiempo, pero si quieren revisar, es muy interesante. Pero entonces, preguntémonos, ¿en qué momento se da paso el salto al orden significante? Vean lo que dice Lacan, resumidamente, que el significante puede concebirse también como un signo, ¿sí?, pero uno que no remite a un objeto, ¿sí?, ni siquiera en estado de huella, dice él, ¿sí? Es decir, ahí el objeto deja de tener la importancia que tenía para la huella, ¿sí?, como signo. En tanto, inmanente al orden del lenguaje, el significante es un signo que remite a otro signo, ¿sí?
Ahí está la definición, otra de las definiciones. Esto es, está estructurado como tal para significar la ausencia de otro signo, ¿sí? Eso es lo que representaría, eso es lo que significaría. Esto es muy interesante porque ahí nuevamente lo que va a decir es para oponérsele a él en qué, en un par, ¿sí? De modo que lo define y lo distingue, eso, yo tengo un ejemplo más adelante, pero ahorita lo desarrollo por ejemplo, del juego de Fordá, ¿sí? El juego que toma Freud, del carretel del niño. Bueno, ahorita yo creo que con ese ejemplo se entiende esta definición. De modo que lo define y lo distingue del signo que perfila la idea de la huella es ser lo que todos los otros no son, ¿sí? Ya no se basta a sí mismo, ya no es una mismidad, es en tanto pura diferencia. Por eso quería desarrollar lo de la repetición, pero aquí no me dará el tiempo. Pero es en tanto pura diferencia, porque la repetición para Lacan va a estar en el orden de la diferencia y no de lo mismo, que Lacan en el seminario 9 va a decir que la unidad en su función significante se estructura y se constituye. Entonces nos encontramos aquí con una de las características más importantes del significante, ¿sí? Que lo definen. Y es que mientras más no significa nada, más indestructible es, ¿sí? Porque está ejerciendo precisamente su función, ¿sí? Que es la de significar la ausencia de otro signo, ¿sí? Bueno, y ahí ya la rezada también definición de que el significante en cuanto tal no significa nada. De manera que lo define y lo distingue, bueno, voy a avanzar aquí, esta cita no la va... vean esta definición que da Lacan del sujeto en el seminario 16, ¿sí? Que es donde yo les decía que está lo del enforma. Él dice en la página 285, el sujeto son estas maneras mismas en las que la huella como impresión se encuentra borrada. Es totalmente lo contrario a Freud, ¿sí? La huella en Freud es, incluso la huella en Freud no es susceptible de olvido, ni siquiera está la idea del olvido, ¿sí? Pero está registrada, y no está borrada, ¿sí? Aquí la idea de el borrar la huella es la que es fundamental, la que yo quiero exponerles acá. Y en ese sentido hay otra definición también muy bonita que pues me pareció interesante porque él define al sujeto como el que reemplaza sus huellas por su firma, ¿sí? Por eso les decía lo de Paracelso. El paso de la huella es franqueado entonces por el significante en la medida en que éste supone, cito a Lacan, un borrar que hace, ¿sí? No es un borrar que equivale a destrucción, sino un borrar que hace, ¿sí? En otras palabras, es el borramiento de la huella lo que designa el valor del significante mismo, ¿sí? Porque si fuera huella, si fuera únicamente referencia a sí mismo, si se bastara a sí mismo, no podría ejercerse esa función de una alteridad respecto a sí mismo, que es la que define el significante. Entonces, es la ineludible remisión del sujeto a la huella la que comporta, a su vez, la abolición del sujeto, ¿sí? Esa tendencia a unir, ¿sí?, la idea del sujeto con lo que de él queda como huella, registrado y impresionado sobre mí, ¿sí? Ahí hay una abolición del sujeto, ¿sí? Porque no hay sujeto sino por el significante, ¿sí? Como lo que cae entre ese S1 y S2, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que inexorablemente el ¿Te vas? sujeto se dirige a lo que Lacan llama... Aló, Por perdí la conexión. favor, sí, por favor, repite el anterior. Sigamos con la idea del borramiento de la huella. ¿Sí? Dice, basta que un ser pueda leer su huella para que sea capaz de reinscribirla en un lugar distinto de ese donde la había producido primero. En esta reinscripción se halla el lazo que lo hace desde entonces dependiente de un otro. ¿Sí? Cuya estructura no depende de él. Entonces, por eso es por lo que yo puedo dar huellas, ¿sí? Unas huellas para que el otro, la nacionalidad del otro, crea que yo voy por ese camino, ¿sí? Aun cuando yo no voy a ir por el camino, ¿sí? O, por ejemplo, que el otro tome esas huellas como
queriendo presentarse como un engaño, ¿sí? Como que yo dejé esas huellas para que crea que yo iba por ahí, cuando en realidad yo iba por otro lado. Ese tipo de cosas, Lacan las desarrolla en el seminario 9, son muy interesantes porque van a señalar el paso de la huella al significante, ¿sí? En la medida en que aparece esa racionalidad del otro, ¿sí? O están, por ejemplo, los que borran la huella, ¿sí? Uno borrar su propia huella queriendo borrar su paso de sujeto, ¿sí? ¿Por qué? Por la lectura que puede hacer la racionalidad del otro. Bueno, y eso creo que eso es muy importante porque a partir de allí también podemos comprender la definición de la verdad, ¿no? Pues, se recuerdan que Lacan decía, no recuerdo, él articula la idea de la mentira a la verdad, ¿sí? La verdad en su función radical es la que es la mentira. Bueno, ya yo creo que acá, Juliana, puedes pasar a lo siguiente y ya yo en esto me demoro otros 10 minutos, 15 minutos y terminamos, ¿sí? Para dar paso como a las preguntas y demás. Es lo que les mencionaba, el sistema tripartito. Esto lo tomo del seminario de la Carta Robada, que es un texto larguísimo, pero aquí voy a tomar solamente los elementos que están relacionados con la idea de la memoria. Esto es algo que Alfredo Edelstein toma en varios cursos, ¿sí? Es una idea que él toma, me he encontrado que la trabaja incluso desde el 97, ¿sí? La trabaja desde el 97 en repetidas ocasiones, vuelve y le da. Nunca hace un desarrollo muy profundo, pero no, mentira, sí lo hace, pero más bien es que se ha escapado la profundidad de ese desarrollo, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a ver rápidamente de qué manera Lacan en ese seminario va a proponer la articulación, la aparición de la memoria, ¿sí? Con todo lo que les he dicho, como simbólica, así como definida por el significante, etcétera, etcétera, articulada a la idea de la ley, ¿sí? De lo que es ley y de determinación simbólica, ¿sí? Entonces, bueno, voy a empezar por esta cita que está en este seminario de la Carta Robada. Dice Lacan: podemos, en las cadenas ordenadas de un lenguaje formal, encontrar toda la apariencia de una memoración, muy especialmente de la que exige el descubrimiento de Freud. La alternativa estructural en que la presencia y la ausencia toman una de la otra su llamado, ¿sí? Es lo mismo que les decía ahorita, ¿sí? Del, del, del... Sí, Juliana, ¿se volvió a parar? Sí, no sé si de pronto desactivamos la imagen para que de pronto Sí, si quieres, no se presenten tantas fallas y no esté tan pesado. voy a cerrar. Así mejor, así. Listo, yo voy presentando igual. Pero ¿se escucha bien? ¿Me escuchan bien? Sí, ya se escucha bien. Bueno, entonces, sigo rápidamente entonces. Vean de nuevo, ¿sí? Lo leo de vuelta. El hombre literalmente dedica su tiempo a desplegar la alternativa estructural en que la presencia y la ausencia toman una de la otra su llamado. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea ahí? Que lo que cada elemento es, el ser del elemento en la categoría de lo simbólico, tampoco lo obtiene de sí mismo, ¿sí? Bueno, y eso clínicamente es lo que tiene una función, ¿no? Sí, bueno, cuénteme qué quiere decir que es un fracaso, ¿sí? ¿Sí? Es decir, abrir el significante, con lo cual, significante en ese sentido sería tomar ese término, por ejemplo, y abrir una pregunta a la búsqueda de otro término, ¿sí? Que sea capaz de decir lo que eso quería decir, pero no lo podía decir por sí mismo. No sé si me sigan hasta ahí, ¿sí? Y eso tendría implicancias, ¿sí? Clínicas importantes, porque si pensamos que ese for tiene su valor por el da, ¿cuál sería, por ejemplo, la mejor forma de contar con la presencia de la madre? ¿Sí? En ese ejemplo del carretel, operando con su ausencia, ¿sí? No con su presencia. Bueno, entonces sigo con las citas. Ahí en este texto de la Carta Robada, lo que va a proponer Lacan
es una maniobra en la que él toma sincrónicamente 3 elementos, ¿sí? Entonces él va a proponer un orden de 2, que son los símbolos, un orden de 3, que son números, y un orden de 4, que son letras. Aquí en la imagen hay hasta el 3, ¿sí? Se llama tripartito, que la que desarrolla posteriormente un sistema cuatripartito. Aquí hay 3. 3 en el sentido de que ven los símbolos, ¿sí? El par, el dual, más, menos, abajo ven el número, el orden de 3, y el orden de 2, que es el que son los símbolos, ¿no? D y S, D, ahí lo ven. Eso significa simetría, disimetría, pero bueno, ya les voy a explicar eso mejor. Entonces, y lo hago rapidísimo para que terminemos. ¿Que para qué sirve todo eso? Es para señalar, por ejemplo, cuál es la diferencia entre el sistema freudiano también y el lacaniano, porque Freud, ¿sí? El complejo de Edipo es tripartito, por ejemplo, y para Lacan la metáfora paterna es cuatripartito, ¿sí? Madre, padre, niño y muerte al principio, ¿sí? Padre, madre, niño y falo más adelante, ¿sí? Entonces esa es la corrección que Lacan propone al sistema freudiano, pasarlo de 3 a 4, pero ya vamos qué significa eso de pasar de 3 al menos pasar de 2 a 3, ¿sí? Que es de pronto con lo que nos quedamos hoy. Entonces, dice, podemos trabajar eso con una idea que también trabaja Alfredo, que es la muy sencilla, que es la de la moneda, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, estos símbolos de estos dos, ese par, ¿sí? Estos dos elementos más, menos, como la cara y el sello, ¿sí? Cara o sello, ¿sí? Más o menos. Para ir anotando esos registros. Entonces, lo primero que no habría que olvidar es que en esa experiencia, en ese ejercicio de tirar una moneda, por ejemplo, cara o sello, ¿sí? Lo que se va a empezar a producir como un trabajo al azar, eso que parece para nosotros azar, no implica el registro de la mera ocurrencia, ¿sí? De lo que, ¿cómo decirlo? De lo que al nivel de un real ingenuamente planteado se nos pueda presentar, ¿sí? Ahí hay algo muy interesante y es que en cuanto tal, la tirada de la moneda no implica nada. Puedo tirarla y tirarla una y otra vez. ¿Qué pasa cuando introduzco una pregunta? ¿Sí? Y es, ¿qué chances tengo de obtener un más o un menos en esa lanzada? ¿Sí? La respuesta sería 50, las chances son del 50% de obtener el más o el cara o el sello. ¿Sí? Ahora, si yo me pregunto qué chances tengo de obtener 2 caras consecutivas, ¿sí? Observen que he duplicado los casos y aquí es muy interesante porque aquí es que Lacan nos ilustra que ya ahí se está ejerciendo la memoria, en esa determinación, ¿sí? Ya hay una memoria, porque aquí cuando estoy introduciendo la pregunta y por la posibilidad de tener 2 caras, ya hay una pérdida incluso, ya no es el 50 sino el 25, con solo introducir la pregunta, ¿sí? Entonces, vean que esa pérdida es una pérdida que yo la veo provenir de lo real, ¿sí? Pero es una pérdida a causa de mi maniobra sobre lo real, ¿sí? No es lo real puro el que introduce la pérdida. Entonces, Lacan propone 3 sistemas, ¿sí? El sistema 1, ahí está, el sistema 2 y el sistema 3. El sistema 1 ahí está muy bien explicado. ¿Cuál sería el sistema 1? Él es lo que propone, ¿no? La maniobra, que pasemos de lo dual a lo triádico. ¿Por qué? Porque es que de lo dual no hay posibilidades ni imposibilidades, ¿sí? Es decir, el más, menos, más, menos, más, menos tomado dualmente le puede seguir cualquier cosa, ¿sí? No hay leyes. Y por lo tanto, que esa es la idea que les proponía, si no hay ley, no hay memoria, ¿sí? En este caso. La memoria se introduce únicamente cuando hacemos esta maniobra, ¿sí? De tomar los 3 elementos o tomarlos sincrónicamente, que es lo importante. Y con la salvedad, eso es algo que trabaja Lacan, que es lo sincrónico, que no equivale a lo simultáneo, ¿sí? Simultáneo se diría 2 cosas que ocurren en un momento determinado, el mismo mes, el mismo día, y eso es simultáneo. Pero lo sincrónico es definido lingüísticamente, ¿sí? A partir de lo que es un sistema, ¿sí? Como tomados en un momento a partir de un sistema, ¿sí? Y ese sistema no tiene que implicar simultaneidad, es lo sincrónico. Es decir, por ejemplo, en términos
de la clínica, para pensar eso como un sistema. Una palabra que se diga hoy y otra palabra que se diga ayer, si las tomo las puedo tomar como un sistema y por lo tanto como un conjunto que implica ya determinaciones, más no simultáneamente, ¿sí? Pero van a estar haciendo parte de un sistema, ¿sí? Eso es la idea acá. Entonces el sistema 1 es el sistema de simetría constante. Simetría constante, ¿por qué? Porque estaría definido por las dos posibilidades que hay, que son, ¿cuáles? Menos, 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 más, 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 ¿sí? Bueno, creo que ya me está sirviendo este aparato. Voy a proyectar, Juliana, aquí rápidamente, y si te parece, y ahí explico la idea un poco rápido y terminamos. Sí, ahí sí se ve, Sebas. Listo. Bueno, entonces, sencillamente, es lo que dice es que hay un sistema, habría un sistema 1, ¿sí? Que sería más, 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 menos, 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 y a eso lo llama simetría constante, ¿sí? Un sistema 2, ¿sí? Que serían disimetrías. Entonces ahí tendríamos, por ejemplo, tendríamos más, más, menos, más, menos, menos, ¿sí? Menos, más, más, menos, menos, más, ¿sí? Vean que los extremos son diferentes, ¿sí? Los extremos son diferentes. Aquí son iguales, por eso son simetrías. Y el sistema 3, que vendría siendo más, menos, más, o más, espera, o menos, más, menos, ¿sí? Bueno, me perdonarán ahí la escritura, pero la idea fundamental es ¿cuál? Que así ordenados, ¿sí? Como elementos ya no duales, sino triádicos, empiezan a aparecer leyes de sucesión. ¿Se acuerdan que todo el tiempo que Lacan definía lo simbólico, el sistema simbólico, el significante, lo hacía como un sistema sincrónico y de sucesión? Bueno, entonces eso sería un poco la idea, porque voy a tomar, sí, vamos a hacer, pero voy a abrir esto para seguir la idea mejor. Que es el sistema, denme un momento, lo abro acá, para ver, para no hacerlo diferente al que estábamos viendo ahorita, para que ahorita podamos volver a él. Que el de la diapositiva es este, ¿sí? Más, menos, menos, más, sí, son puros símbolos ahí, digamos que en un primer momento, si se toman dualmente, no tienen ningún sentido, ¿sí? Pero es para que entiendan rápidamente esa idea que trae acá. Menos, menos, más, más, menos, menos, más. Entonces lo que se hace, la operación es muy sencilla. Se toma el primero y se deja para tomar los tres siguientes, ¿sí? Para tomarlos como un sistema, ¿sí? Entonces digamos que esto viene de una cadena, ¿sí? Si tomamos estos tres primeros, vendría siendo, ¿sí? Más, menos, menos es una disimetría, ¿sí? Entonces es el sistema 2 y eso es una disimetría. Y así, entonces para yo tomar los siguientes tres, no lo hago desde acá, ¿sí? No lo hago desde acá, sino que lo hago desde acá. Tomando este elemento afuera y los tomo desde acá los tres, ¿sí? Esto sería menos, menos, más, ¿sí? Eso vendría siendo también un sistema 2 y D. Así se puede ir escribiendo exhaustivamente la cadena. ¿Cuál es el asunto? ¿Sí? ¿Qué es lo importante? Y bueno, ahí sí, Juliana, va a parar, o mejor, voy a también intentar hacerlo acá rápidamente, ¿sí? Bueno, voy a borrar esto, para que había un grafo orientado en las diapositivas, pero la idea fundamental del grafo es ¿cuál? ¿Sí? Que si yo tengo, en ese sentido, esa cadena, ¿sí? Un 1, un más y un más,
el siguiente será o un más o un menos, ¿cierto? Después de esto, ¿qué puedo escribir? O un más o un menos, solo tengo esas dos posibilidades, ¿sí? Y los nuevos tríos formados, ¿sí? Si yo escribo así, los nuevos tríos formados, más, menos o más, un más, estos tríos formados, vean que son o un 1, esto es un 1, y esto ¿qué es? Un 2, una disimetría, ¿sí? Esto es una simetría, ¿sí? No puede haber otra cosa, no puede pasarse de un 1 a un 3, ¿sí? Ese es el grafo orientado que estaba en la diapositiva. Esa imposibilidad está planteada únicamente si pasamos de un sistema dual a un sistema sincrónico y tomado de 3, que es como él propone tomar lo simbólico, ¿sí? Ahora, ahí hay algo que se complejiza y es que falta el sistema cuatripartito, que es tomar un cuarto elemento, ¿sí? Pero que, en resumidas cuentas, o sea, aquí él dice, ya hay memoria, ¿sí? Aquí ya hay memoria, porque para que aquí se presente algo como una imposibilidad, se tiene que estar recordando en la cadena lo que lo precedía, ¿sí? Si no, no puede funcionar, ¿sí? Si no, no puede funcionar todavía la determinación como ley ni como memoria. Eso es una idea que trae Lacan, pero rápidamente, para ya cerrar, lo del sistema cuatripartito también es muy importante clínicamente porque el sistema cuatripartito lo que va a decir él es, tomémoslo aquí así, ¿sí? Voy a borrar esto acá. Y ya porque se nos acaba el tiempo, les pido 5 minutos más y ya, porque quiero que tengamos esta idea del sistema cuatripartito. Y es que en ese sentido, cuál es la función de esto? ¿Sí? De leer esto de esa manera, formalizarlo así, que se pueden comprender las ideas de la retroacción, por ejemplo, ¿sí? Que ya vamos a ver cómo funcionarían en términos clínicos. Y es que, digamos, vienen un conjunto de sucesos, digamos que sigámoslo pensando como si fuera la lanzada de la moneda, digamos así, menos. En términos clínicos, igual, vienen habiendo, espera que alguien está hasta ahora. Bueno, ¿y qué pasa? Digamos, podríamos pensarlo así, se los propongo así, ¿sí? Que alguien diga, hasta aquí todo venía bien, clínicamente, hasta acá todo venía bien, ¿sí? Hasta acá todo venía bien y acá cambia todo, deja de estar todo bien y esto se presenta como, ¿sí? Como una incógnita. Ahora, ¿cómo despejar esa incógnita? ¿Sí? Si esto no se toma como un sistema triádico, ¿sí? O al menos, como lo propone Lacan, como un sistema que implique ya una determinación simbólica, esto no se puede leer y esta X no se puede despejar. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que se va a hacer? ¿Cómo se va a despejar esta X? Precisamente en el sentido de la huella, ¿sí? En el sentido de que esta X está determinada ¿por qué? ¿Por qué está determinada? Por los elementos anteriores. Entonces yo para poder saber de esta X, de ese suceso, para saber por qué no está funcionando, para saber qué es lo que se detuvo, que está estancado, con relación, por ejemplo, al paciente, entonces yo qué tengo que ir a hacer? Devolverme. ¿Devolverme a dónde? Al pasado. Eso funcionaría en un orden lineal, ¿sí? No significante como lo propone Lacan, simplemente tengo que ir y hurgar en el pasado, porque eso es clínicamente, ustedes lo habrán visto, no es cosa nueva, que es lo que se propone. Bueno, que está fallando, hay que dilucidar algo que en algún momento del pasado no se ha descubierto y eso es lo que no permite que eso está funcionando. Falta por averiguar. Entonces, vamos para atrás para despejar esa X. Pero, ¿qué pasa? Que lo que Lacan propone es que si esto es tomado como un sistema, sigamos con la misma lógica, si esto es tomado como 1, ¿sí? Si esto es tomado como 2, si esto es tomado como 2, ¿sí? Este elemento, digamos, ¿cómo podría tomarse como un tercer elemento? ¿Cómo? Únicamente si le añadimos otro elemento, ¿sí? Incluso si lo podemos, faltaría otro elemento. Vamos a ver por qué el elemento de 4, ¿sí? Vamos a ver por qué el sistema de 4. Porque si le agrego esto, ya puedo tomar nuevamente esa X como un sistema, ¿sí?
Ese sería el tercer momento, ¿sí? Entonces, bueno, en este tercer momento, aquí está funcionando como un tercer tiempo, ¿sí? Pero entonces vean que si yo opero en el sentido de ir al pasado, en el sentido de una huella, de registrar este acontecimiento como algo que no se puede dilucidar porque no está claro el pasado, no se puede constituir como un tercer tiempo, porque no está el momento posterior, y ahí viene la importancia entonces del futuro. Hay varias alusiones de Lacan, por ejemplo, la idea del futuro anterior, ¿sí? Que eso es algo que a primera vista pareciera no comprenderse, pero este es el sentido. ¿Por qué? Porque en términos clínicos, aquí es que que un corte, que hay que aplicar un corte ¿en qué sentido? Que yo debo hacer un corte, ¿sí? Yo debo hacer un corte sobre un material para poder tomar esto, ¿sí? Ahora, nuevamente, acá, ¿sí? La X, entonces es el menos, digamos el menos o el más, y esto lo podemos tomar como un tercer elemento que se puede despejar a partir de un cuarto, ¿sí? Esa es un poco la idea, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿qué supone esto? Que el presente, ¿sí? Al presente, que sería nimio, el significado del presente no podría pensarse sin el pasado, pero tampoco sin el futuro. Es decir, el presente habría que convertirlo en términos temporales en pasado, ¿sí? Para que venga un futuro a decir qué es, ¿sí? A decir qué es. ¿Recuerdan que les decía, fracasado, qué quiere decir eso? ¿Sí? Entonces, esa lectura triádica y pasando a un cuarto elemento la que permitiría decir retroactivamente, eso que les acabo de decir es la retroacción, ¿sí? ¿Cómo podría despejarse esta X? Es una idea compleja porque la carta robada es un texto complicado, pero que me parece fundamental, ¿sí? Porque permite pensar, al menos es un ejercicio, eso es un ejercicio, y si lo trae Lacan, no es en vano, ¿sí? Y lo trae precisamente para ilustrar la operación de un sistema tripartito, pero además de la función de un sistema cuatripartito, porque aquí va a decir en el sistema cuatripartito, ¿sí? Que hay una opacidad, ¿sí? Ahí está la opacidad, una opacidad significante, ¿sí? Esas son cosas que se pueden entender mejor haciendo estos desarrollos, ¿sí? Creo yo, y que pueden, para mí, introducir la diferencia muy clara entre lo que propondría el ejercicio de la meta, de la técnica, por ejemplo, en Freud, que ¿qué era? Si ustedes recuerdan, por ejemplo, recordar, repetir y reelaborar, uno de los términos ahí que él dice descriptivos de la técnica, de las metas, es llenar las lagunas del recuerdo. Hay que llenar las lagunas del recuerdo, ¿sí? Pero ¿qué pasa con el futuro? ¿Sí? Entonces, es como preguntar, ¿y hacia dónde va el sujeto? ¿Sí? O sea, alguien que lleva mucho tiempo escuchando a alguien, se le haga esa pregunta, ¿y hacia dónde va el sujeto? Y bueno, ya, muchas gracias a todos por escuchar ahí. Me perdonarán las molestias por las desconexiones. No sé si comentamos, qué opiniones tienen, sugerencias, inquietudes. Y Sebas, sí, Julián. pues primero agradecerte pues por parte de todos los compañeros por la presentación, porque realmente es un trabajo muy interesante el ejercicio que tú haces de investigar de qué manera se entiende la memoria en Freud y de qué manera se entiende en Lacan. Pues, y que es totalmente diferente en ambos autores. Entonces, pues agradecerte por la presentación y por el tiempo pues, que te tomaste para prepararla para nosotros. Bueno, yo tengo dos preguntas, pero pues primero vamos a darle paso a los presentes y de pronto alguno quiere comentar algo, preguntar algo. Puede levantar la mano ahí en la opción que aparece en la parte inferior. Bueno, Carlos levantó la mano, entonces, si quieres, habilitas el micrófono.
Sebastián, hola, saludos. Agradecerte, me gustó mucho tu presentación porque da cuenta pues de todo lo que has trabajado durante tu tesis pues y lo que ha implicado un trabajo serio en Apola también, que creo yo que empezamos ya hace ratico, ¿no? Cuando empezamos a interrogar algunas cosas en los seminarios, etcétera, etcétera. Yo tengo una pregunta para tu trabajo. Pues no sé si es para tu trabajo, sino más bien una reflexión. Primero, bueno, antes de eso, decir que creo que es muy importante que hayas incluido el análisis de la carta Rovaggi, porque por lo general los psicoanalistas lo omiten, ¿no? Es la apertura o la obertura a los trabajos de Lacan y se toma como si fuera el Lacan primero, etcétera, y que no es relevante, y creo que ahí es donde instituye algo que es muy difícil de aceptar, y es que tanto lo simbólico, tanto lo imaginario como lo real se constituyen a la vez y a partir de lo simbólico. Es decir, no hay un primer real, un real presimbólico, un real posterior. Bueno, pero eso sería otro tema de discusión, simplemente para reconocer lo que me parece, pero me parece que es importante y que en algún momento quizás nosotros en Apola podemos trabajarlo un poco más, lo de la carta robada, porque creo que, como dije, queda por fuera. Pero yo quiero preguntarte, porque creo que no sé si te sucedió como a todos, teníamos la idea de que entonces huella anémica era igual a significante, y que, es decir, de qué manera eso cambió en tu trabajo. Y lo otro es por qué, si entiendes de pronto algo a nivel de hipótesis, ¿qué permite explicar que si las citas de Lacan son tan claras y evidentemente muestra el sistema de diferencias, hace que aún dentro del campo del psicoanálisis se siga asumiendo que ambos son lo mismo? Huella anémica es igual a significante, incluso Borstelum igual a significante. O sea, ¿qué le atribuyes tú que aún se siga sosteniendo eso? Primero, ¿dónde se produjo el cambio? Es decir, ¿qué hizo que tú cambiaras de perspectiva dentro de tu trabajo de investigación? Y segundo, ¿a qué se le podría atribuir que aún se sigan asumiendo como sinónimos? Porque incluso hiciste referencia pues a la Carta 52, donde Freud claramente hace una definición de la memoria. Si uno mira en la pizarra mágica, creo que también se sigue sosteniendo. Bueno, esas serían mis dos preguntas. Bueno, yo iré respondiendo, ¿sí? Pues por si hay más preguntas. Entonces, bueno, Carlos, primero agradecer por la intervención, por el reconocimiento precisamente de lo que usted dice, que me parece fundamental, y es porque que son cosas con las que me encuentro en el trabajo. Bueno, eh, bien podría tomar un trabajo orientado por la lectura freudiana y eso tendría unos límites, pero cuando uno se propone avanzar sobre otro o sobre otra postura o otra formalización epistemológica como la de Lacan, entonces ahí vienen los problemas, o al menos con los que me encontré, porque pues ustedes se dieron cuenta mejor nadie que las citas son muy transparentes, pero también son complejas si no se va uno a la tarea de dilucidar en qué sentido es que él está diciendo estas cosas, ¿sí? Yo les decía, por ejemplo, esa definición de la memoria, yo dije, bueno, voy a leer qué dice Lacan de la memoria, y voy y me encuentro, la primera definición con la que me encuentro es eso, que son como lucecitas que se prenden y se apagan, como más y menos. Yo quedé desorientado porque yo venía de leer precisamente una definición muy clásica de la memoria, partiendo de lo que es el registro de una huella. Entonces, claro, por eso precisamente es necesario
es que no es una cuestión, a veces se cree que es una cuestión de uno ufanarse, porque entonces uno empieza a hacer recorridos que son poco hechos, pero es que no se trata de eso, sino de una necesidad teórica para poder comprender. Es decir, si yo no hubiera ido a esto, o no hubiera hecho al menos el ejercicio, el intento de transmitirles esto, que está en la carta robada, esa definición nunca les hubiera quedado clara, y probablemente la mayoría de elementos de definiciones no hubieran podido encontrar una formalización, ¿sí? Es decir, bueno, pero ¿cómo pensamos esto en términos clínicos, ¿sí? Y eso, y ahí voy a la otra, a la pregunta, pues, con relación al por qué, ¿sí? ¿Por qué habría una continuación, o habría un desdén, o más bien una obliteración de los hechos teóricos formulados por Lacan, cuando son tan evidentes? Yo les traje citas en las que lo dice directamente: la representación es vacía, no sirve para los propósitos de la experiencia analítica. Y yo diría dos cosas, señalar, y se me vienen ahorita a la mente dos cosas. Primero, el hecho de la transmisión, que tiene que ver con esto, con la formalización, ¿sí? Si a uno le empezaran a explicar esto, y si uno mismo se diera la tarea de eso sin que otro le dijera, no, no se meta por ahí, que eso es muy complicado, uno podría empezar a decir por sí mismo que es que son totalmente diferentes, son dos paradigmas totalmente diferentes. Y segundo, más allá de la transmisión, y entonces, bueno, lo digo, lo sitúo de ese lado porque la transmisión va a consistir precisamente en que si esto no se logra, por ejemplo, de formación, entonces, ¿con qué nos quedamos? Con lo que resulta más comprensible, por así decirlo, de Freud, ¿sí? Y segundo, por un asunto que también trasciende la teoría psicoanalítica, y es precisamente lo que yo definía en una diapositiva, como que no lo defino yo así, eso es algo que yo tomo de Ricoeur, porque cuando trabajaba Paul Ricoeur, que es un gran filósofo que se ha dedicado precisamente a este tema de la memoria, él dice que hay una predominancia de la egología con relación a la memoria, es decir, de pensar la memoria como una propiedad del yo, ¿sí? Es decir, lo que permite sustentar una identidad: estos son mis recuerdos, son diferentes a los de los demás. Eso es una tradición que, por eso yo me di la tarea también de señalarles todos estos autores, porque es algo que es un hilo, ¿sí? Del cual pues difícilmente se ha logrado desprender, aun cuando, por ejemplo, Lacan también a eso le dedique inmensas críticas y feroces, ¿sí? A la idea, por ejemplo, del yo con relación a la noción de sujeto. Eso porque es algo que permea, y lo veíamos. Me pareció muy interesante que en la exposición pasada, la presentación de Daniel, él lo señalaba también en un campo como el de la filosofía, ¿sí? La imposibilidad de introducir a nivel teórico, o de darle un lugar a la fractura, ¿sí? De la idea de una individualidad, ¿sí? Esas dos cosas me parece que son las que señalan esa dificultad, y que es una dificultad que se mantiene, también se sostiene en la medida en que tiene efectos, porque esto es teoría, pero no es en la práctica, ¿sí? Es decir, el psicoanálisis también se constituye como una experiencia, lo que se llama una experiencia analítica. Y allí es otro escenario también en el que se siguen sosteniendo operativas, ¿sí? O operaciones en las que, orientados por una teoría, les decía, empezamos ¿sí? ¿Cómo lo diría? Como efecto de la transmisión, a operar allí, partiendo de ideas como se lo señalaba, de que, bueno, las huellas, tengo que ir al pasado porque se registran, y el registro no puede ser ubicado sino en una temporalidad anterior, y en sí mismo eso está lleno de sentido, entonces mejor se trata de resignificar, entonces resignifiquemos esto, y no estoy diciendo que no se puedan conseguir efectos, pero no se comprende el momento de transmitir qué es lo que se está haciendo, y cómo se define lo que se está haciendo, ¿sí? Opera implícitamente esto que está proponiendo Lacan, ¿sí? Por ejemplo, lo
lo del tiempo, lo de un cuarto elemento, lo de como constitutivo del sujeto, del inconsciente, de la memoria como significante, remitiendo, borrando la huella. Yo creo que ese es el ejercicio que hice y que es pequeño, pero que tiene esas particularidades, que al menos si ustedes comprenden esto, se desarrolla en mi trabajo, mi pregunta, en un escenario universitario, y en un escenario en el cual precisamente me encuentro precisamente con esos obstáculos, y son los que señala Carlos, que me dicen, ningún momento, avesados, psicoanalistas, me dijeron vaya y lea la carta robada, por ejemplo, porque pues, ¿por qué podría tener que ver el más y el menos con la memoria si la memoria es un evento social, hay marcos sociales de la memoria? Y esas son discusiones que no se pueden dejar a un lado, pero se pueden tomar a partir también de lo que una formalización como la de Lacan permite vislumbrar, ¿sí? ¿Qué elementos pueden aportar ahí? Si sirve, si no sirve. Y bueno, ese sería como mi comentario. No sé, creo que si se me escapó otra pregunta, creo que era esa, Carlos. No, sí, están bien. Esas eran las preguntas. Gracias, Sebastián. No, gracias, Carlos. Bueno, no sé si alguien más quiera comentar algo. John levantó la mano. Ah, listo, John, dale. Sí, Sebastián, agradecerte. Muy interesante la presentación. Yo quería no tanto formularte una pregunta, sino quizá pedirte que pudieras ampliar algo que mencionaste al inicio, que me pareció interesante, pero que quizá por el tiempo no lograste desarrollarlo. Y es esto de la batería significante, Uh-huh. que mencionaste al inicio, que parecía, si no la trabajamos bien esa idea, parecía que fuera una bolsa también equiparable al huevo freudiano, donde pudiéramos nosotros echarle también lo que quisiéramos, ¿no? Uh-huh. Me gustaría quizá que pudieras desarrollar un poco esa idea. Te agradecería. Sí, John, gracias por el comentario. Yo lo decía principalmente a la luz de lo que iba a proponerles posteriormente con la idea del sistema sincrónico, ¿sí? Porque cuando se plantea lo de la batería significante está planteado como un sistema, como una cadena, como una estructura, y hay varias definiciones de estos tres elementos, por ejemplo, que pueden variar un poco, pero que en el fondo se articulan sobre una noción fundamental que es la de significante. Por eso yo decía, bueno, esto me lleva al punto en el que debo definir el significante con relación a la memoria. ¿Por qué? Porque la batería también podría pensarse como si articulamos, o sea, ahí está el ejercicio de lo tripartito y lo cuatripartito, ¿sí? Porque si uno se introduce con esa problemática, que puede resultar muy densa en un principio, logra desentrañar por qué, por ejemplo, en el cuarto tiempo valga la redundancia, es que hay tiempo, empieza a existir el tiempo y no el conteo, que Lacan dice el conteo queda en lo triádico. Pero ¿qué tiene que ver eso con la batería? Que bien podría entonces pensarse en el sentido de una huella, de lo que se registra, también en términos, o sea, eso es algo que está articulado, por ejemplo, la misma escritura, que ese es el intento que hace Freud de proponerlo como una metafórica también de la escritura. Entonces, ¿sí? Un conjunto. Hay otra definición ahí, por ejemplo, el conjunto covariante, ¿sí? Todos estos elementos que trae Lacan, por ejemplo, señalan lo de la estructura, pero una estructura que no es una totalidad, y entonces ahí es que empieza a tener una función en la noción de objeto A, ¿sí?
Entonces, yo señalaría eso, John, que la batería significante, si se comprende, por ejemplo, como un sistema de elementos registrados a la manera de una huella, que están, pongámoslos allí, en el lugar del otro, entonces es lo mismo, es como de esa bolsa saco elementos y los tomo para mi individualidad, y me constituye mi individualidad aquellos elementos que están en el lugar del otro. Pero nuevamente ahí lo que se pierde es precisamente la articulación entre el sujeto y el otro, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que pasa en eso que podríamos, utilizando algunos, utilizando la noción de ignición, lo que sucede en la articulación del sujeto con el otro? Por eso les mencionaba lo de la informa. Yo creo que esta idea de la informa, John, serviría, si se le da un poco más de profundidad, serviría para comprender cuál sería la definición de una batería significante en la que se despeje el lugar y la función del sujeto y del otro, ¿sí? Como haciendo, como ubicando una reciprocidad más no una mutualidad, ¿sí? ¿Y por qué lo de la informa? Porque a partir de esa idea de la informa es que Lacan va a proponer la idea del borramiento de la huella. Incluso él va a decir del borramiento, las 4 formas de borramiento del sujeto, ¿sí? Porque de la informa de la A va a derivar la idea del objeto A. Y ahí es que va a tomar los 4. ¿Cuáles son las 4 formas de borramiento? ¿Sí? Borramiento en la medida en que implican al otro, ¿sí? Ya no él mismo como bastándose a sí mismo a partir del sentido de un signo o de una huella, sino lo que introduce también la función del otro a partir de estos objetos, que son el objeto seno, voz, mirada y desechos. Esos son los 4 elementos que él toma para explicar lo de la informa y para explicar la articulación del sujeto con el otro. Y eso me parecería interesante desplegar un trabajo a partir de allí para que ubique en el centro la idea de la batería significante, por ejemplo, ¿sí? Bueno, eso diría por ahora, John. Gracias por la pregunta. Gracias, Sebastián. Bueno, podemos dar un espacio para una última intervención, pues para ya cerrar con la sesión de hoy. Si de pronto alguien más quiere comentar o preguntar algo. Hola, yo había levantado la mano, pero al parecer no. Dale, Daniel. Sebastián, muchas gracias por tu presentación, estuvo muy interesante. Es que es una pregunta casi a modo de comentario. Si bien te entendí, Freud habla de huella, mientras que Lacan habla de una huella borrada. Entonces me pregunto por el tiempo en esta huella borrada, porque entonces, si la memoria es algo así como una huella borrada, entonces ¿dónde está el pasado? El pasado estaría y no estaría atrás, el futuro estaría y no estaría adelante, el tiempo está y no está ahora. ¿Qué pasa con esas dimensiones del tiempo? ¿Cómo esta huella borrada altera estas 3 instancias del tiempo, pues las que usualmente solemos experimentar? Gracias, Daniel, por la pregunta, por el comentario y por la pregunta, porque es una pregunta interesante y esa es la problemática también central que desarrolla, les decía ahorita, les comentaba el texto de Riquet, la hermenéutica, por ejemplo, una hermenéutica histórica con relación a la memoria como concepto nodular de la historia, ¿sí? Y es la temporalidad, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Que se los delineaba de esa manera, dibuja un horizonte designado por la unidireccionalidad.
desde la misma concepción del aparato psíquico, ¿sí? Se constituiría a partir de estratificaciones que se ocurren en un primero, segundo, un tercer tiempo, pero ese tercer tiempo no tiene nada que ver con el primero, sino que acontece después y ya, ¿sí? Es así, unidireccional. Ahora, la propuesta de un borramiento de la huella permite introducir precisamente la función significante en la medida en que eso, es decir, básicamente, si así fuese, si no se operara en términos simbólicos, ¿sí? El asunto de la memoria habría como un presente perpetuo, por así decirlo, ¿sí? Sería un poco, y es un poco la noción también que trabaja Lacan de reviviscencia, pero ¿por qué un presente perpetuo? Porque, incluso utilizando una noción ahí de presente que estaría diluida en la medida que no estaría opuesta ni a un pasado ni a un futuro, sería algo así como un pasar del tiempo en que no podría figurarse como tiempo, porque no estaría estando referido a algo más, porque como lo decía, la huella estaría bastándose a sí misma, ¿sí? Sin la necesidad de la racionalidad del otro, así lo podría decir. Es decir, bastándose a sí misma como llena de sentido, no hay necesidad de que tenga una función de designar a otra cosa, ¿sí? Que es lo que delinea Lacan con la cadena significante, ¿sí? Es decir, podríamos decir que desde el momento en que hay ese uno, hay memoria, porque hay huella, ¿sí? Podríamos decirlo. El problema es que el tiempo se constituye a partir únicamente de un momento posterior, y un momento posterior que está definido por su anterioridad también, que es la idea del futuro anterior, ¿sí? En el seminario 4, por ejemplo, Lacan aborda esa noción de futuro anterior para señalar esto nuevamente, la cuestión del tercer y cuarto tiempo, como definiendo la constitución del binario, ¿sí? Es decir, de los dos elementos que se constituyen en un tercer tiempo, tomados como triádico, y qué es lo que implicaría una lectura del cuarto tiempo. Memoria en el sentido egológico, como lo plantea Riquet, implica el tiempo como una conciencia de sí con relación a lo pasado, a lo presente, y bien podría decirse de lo futuro. Sin embargo, que eso sea concebido así no implica la claridad del hecho de qué es lo que sustenta, qué está a la base o qué es lo que sostiene ese ser de memoria, lo diría así, soportado en el yo, que es que el inconsciente, como lo propone Lacan, ¿sí? El sujeto del inconsciente. Esa divisoria me parece interesante, Daniel, que por ahí se podría seguir desarrollando el trabajo de una memoria del lado del ser y una memoria del lado del sujeto. Yo creería que la memoria del ser no es una memoria significante y que podría incluso definirse como una memoria del símbolo, como desde ya va ubicando la presencia y la ausencia, más no la temporalidad. Bueno, son varios elementos. La pregunta está muy interesante y ahí se le podría dar mucho, entonces eso quedaría pendiente. Me parece muy chévere. Gracias, Daniel. Muchas gracias, Sebastián. Es muy interesante lo que acabaste de decir. Yo te invitaría tal vez de pronto a que revisaras la noción de instante que hay en Platón, en el Parménides, porque yo creo que podría también ir en la línea de este tiempo que planteas, este tiempo del símbolo. Muchas gracias por tu presentación. Bueno, yo tengo una pregunta, tengo en realidad dos, pero voy a hacer una porque ya estamos sobre el tiempo. Bueno, pensando esta cuestión de la noción de Ablancer, de que Alfredo postula que no es necesario de que haya un cuerpo biológico primero, sino que dime. Se me cortó alcancé Sí. a escuchar a Daniel hasta el momento del instante en el Parménides. No alcancé a escuchar más, qué pena. Daniel dijo algo más después de eso. No, solo que tal vez
pudiera interesarle a Sebastián revisar esa noción la noción de instante que hay en el Parménides de Platón. Solo eso. Sí, gracias, Daniel. Incluso después de tu presentación hubo algo ahí que me llamó la atención y era esta idea de la exterioridad, porque a partir de allí encontré varias referencias también al tiempo y a la memoria, por ejemplo en Levinas, son cosas que no he trabajado, ¿sí? Que toma Derrida, de Levinas y que está ahí en medio Blanchot, entonces me pareció muy interesante porque ubica nuevamente la problemática de, de, de un lugar que ni siquiera es un lugar, ¿sí? Eh, porque si fuera lugar ya sería una referencia a sí mismo, entonces esa noción del lugar del otro, por ejemplo, me parece que podría empezar a cuestionarse a partir de la idea de estos tiempos definidos así, a partir de lo simbólico. Es decir, ¿qué hay de fijeza, qué sigue habiendo de fijeza en relación a ese sistema y cómo se sostiene esa fijeza para poder pensar en una memoria simbólica? Bueno, esos son algunos elementos, Daniel, gracias, que me hicieron pensar y que ahí los sigo trabajando. Bueno, Sebastián, pues te comentaba que tengo dos preguntas, pero como ya estamos sobre el tiempo, voy a hacer una. Bueno, Bueno, pensando esta noción de Ablancer, que Alfredo postula de que no es necesario que haya un cuerpo biológico primero, sino que toda realidad de Ablanceres está antecedida por los significantes y el otro, a mí me surge la inquietud más bien, por ejemplo, para Lacan es posible que haya memoria sin experiencia, o sea, sin que la persona haya atravesado el hecho, para que esto, pues para que se produzca la memoria. sí, sí, gracias, Juliana. La otra la puedes formular también en otro espacio y ahí Sí, la comentamos. Y sí, claro, yo diría que sí, así muy sencillamente porque él habla de la determinación simbólica y, y no habla, ¿qué es la diferencia, la inversión? No habla de una individualidad determinando los recuerdos, ¿sí? Determinando la construcción de su memoria, en tanto que es el depositario, digamos, de las huellas, sino más bien de un sujeto que es determinado por, por una cadena, ¿sí? Que es una cadena significante, por eso les traía esto de la cadena, ¿sí? Allí puede aparecer a partir de una lectura el sujeto, pero la cadena funciona en la medida eh, en que está atravesada por unas leyes de determinación simbólica, así lo repito así. Y esas leyes eh, operan a la inversa de como lo plantea Freud, a partir del discurso, ¿sí? Ese es otro elemento importante, el de discurso, que aquí no desarrollo y que queda pendiente porque qué es lo que se instituye también como saber, como verdad, como ley desde el discurso y no ya, digamos, a partir de un orden filogenético, como podría ser la ley de la horda primitiva, ¿sí? Sino la ley, el saber y la verdad como operando dentro de un circuito y una cadena discursiva. Ahí va a ubicar uno de los lugares que es el del sujeto, ¿sí? Y cómo ese circuito va a determinar al sujeto, pero no es el sujeto determinando el discurso. Que eso estaba muy, muy esclarecido en el seminario 17. Yo lo tomaría por ese lado y te diría que la experiencia no sería necesaria desde esa concepción, ¿sí? Por lo mismo que tú dices, porque ¿en qué momento, por ejemplo, se profiere la ley? ¿Sí? ¿En qué momento se profiere el saber y la verdad? ¿Después de que hay el sujeto o es algo que lo precede? Entonces es en esa misma vía la pregunta, creo yo. sí, sí, Sebas, muchas gracias por la respuesta y bueno, yo creo que ya, si no es más, podríamos ya cerrar la Sí, sesión de hoy. Agradecerte nuevamente por la presentación
y a las personas que nos acompañaron y que decidieron pues participar y estar atentos y escuchando pues lo que Sebastián nos trajo hoy. Muchas gracias, quedan invitados para el próximo viernes, que tenemos otra presentación a cargo de Santiago sobre una revisión crítica sobre el complejo de Edipo. Yo no sé si Santiago de pronto quiera hacer la invitación formal. Sí, sí. No, para invitarlos a todos en relación a, se van a tratar los temas, por ejemplo, de ley, pulsión, deseo. Voy a tratar de hacer un recorrido mostrando las diferencias de postura desde Freud hasta Lacan, como para poder lograr pesquisar ciertos puntos de desambiguación, que es lo que consideramos nosotros valioso en esta propuesta. Y muchas gracias a Sebas por la presentación. Estuvo pesada, me costó seguirle el ritmo. Entonces, muchas gracias. Sí, 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 ahí seguiremos trabajando. Muchas gracias a todos por asistir, por su tiempo. Nos vemos. Listo, muchas gracias a todos. Quedan cordialmente invitados para el próximo viernes. Hasta luego, feliz noche. Gracias, hasta luego.